Hola, para completar el estudio de distribuciones de variables aleatorias discretas, vemos, el libro nos propone la distribución de Poisson. Les leo de esta página 45 de qué se trata. La distribución de Poisson sirve para modelizar el número X de eventos que ocurren aleatoriamente en el tiempo o en una región. Se trata de, bueno, acá no me gusta mucho la palabra eventos porque no se refiere a su conjunto del espacio muestral, se refiere a sucesos, a algo que sucede. Entonces, estamos haciendo un modelo de contar el número de veces que ocurre algún suceso que se da aleatoriamente en un cierto tiempo o en una cierta región del espacio. Ejemplos. Por ejemplo, el número de llamadas recibidas por un conmutador telefónico durante un tiempo determinado. Número de llamadas recibidas por hora, por ejemplo. O el número de bacterias por volumen de fluido. Miramos alguna muestra de agua, por ejemplo, y contamos cantidad de bacterias por centímetro cúbico. O algo de negocios. El número de llegadas de clientes al mostrador de una caja de pago en un tiempo determinado. Trabajo en una caja de supermercado, digo, ¿cuántos clientes llegan por hora? ¿Cuántos clientes llegan por minuto? ¿Cuántos clientes por día? El lapso puede cambiar. O el número de descomposturas que tiene una máquina durante cierto día, durante un día, digamos. O el número de accidentes de tránsito en cierto cruce durante un mes. Siempre se trata de contar cantidad de veces que ocurre algo de interés en un lapso establecido, sea en un lapso de tiempo o sea en un espacio. Por ejemplo, uno más, el número de árboles de determinada especie distribuidos aleatoriamente en un área. Observando un bosque, el número de el número de fresnos que encontramos por hectárea. Esto es el tipo de problemas que se describe con la distribución de Poisson. Entonces, dicho en general, se trata de un experimento aleatorio donde observamos la ocurrencia de un suceso de interés en un lapso dado, de tiempo o de espacio. ¿Qué miramos? ¿Cuántas veces ocurre? Entonces el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles. Que ocurra 0 veces, no ocurre que ocurra una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5. No hay en principio un tope, una cota, para decir hay un valor máximo de veces que puede ocurrir lo que estamos mirando. En principio, aunque la probabilidad sea baja, podría ocurrir un número grande de veces. No hay tope. Entonces tenemos que dejar como resultados posibles todos los números naturales, sin cortarlos en ningún momento. Entonces el espacio muestral es infinito numerable. Y estoy describiendo los resultados directamente por el conteo de cantidad de ocurrencias, que es lo que queremos trabajar. Entonces la variable aleatoria, X mayúscula, que es el número de ocurrencias del evento en el lapso dado, es directamente el mismo número que estamos registrando acá en el espacio muestral. No veo otra forma de anotarlo. La variable aleatoria son números y cada número representa el evento. Por ejemplo, el número 2 representa en el espacio muestral el evento de que se observe 2 veces la cuestión de interés. Entonces la variable aleatoria es infinita, no tiene cota y es numerable, discreta, infinita. Entonces, primer caso de rango infinito, vamos a comentar algunas cosas que salen de estudio de matemática y no vamos a profundizar. Primero que tenemos que hablar, bueno, yendo a lo nuestro, tenemos que hablar de la función frecuencia de probabilidad. Una función f de x que para cada valor en rango x, cada número natural, valga la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x. Resulta que eso es proporcional a esta cuenta. A es una constante que vamos a determinar, por eso digo proporcional. Y la cuenta es algún parámetro que se llama lambda. Esta letra es lambda. En el alfabeto griego
acostúmbrense que es la que se usa en estos modelos, lambda. Es un valor que ahora vamos a tratar de interpretar, pero es ese número elevado a la x, o sea, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, dividido x factorial. X son números naturales, x factorial era el número por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta llegar a 1. Resulta que un análisis que no vamos a hacer dice que la frecuencia de probabilidad de cada valor x es proporcional a esta cantidad. Y entonces lo escribimos como A por esta cantidad. ¿Cuánto vale A? Bueno, resulta que la variable aleatoria tiene que estar normalizada. O sea, la suma de las funciones de frecuencia para cada valor posible en rango tiene que dar 1. Pero esa suma es infinita. Entonces estamos mirando una serie, lo que se llama una serie, una suma de infinitos términos. Esto es para contarles, no tenemos la matemática como para que lo hagan solos, pero esta suma infinita del número constante A por estas cosas que dependen de x se puede hacer sacando A de factor común, fuera de la suma. Son muchos términos, todos tienen A. A sale afuera de la suma. Y esta serie es conocida en los textos de matemática y es lo que da la función, bueno, la expresión e a la lambda, decimos que es la función exponencial. No es precisamente una potencia, se llama función exponencial. Está en las calculadoras, probablemente diga exp, la tecla en cuestión, teclita de calculadora. Entonces si uno quiere hacer e a la 14 o la exponencial de 14, pone exp 14 igual y algo va a salir. Digamos que como función trascendente se dice, es similar al seno, al coseno, al logaritmo, que bueno, uno no sabe hacer una cuenta algebraica como sumar o dividir, sino que va a la calculadora, la tiene programada y saca el valor. La función exponencial e a la lambda o exp de lambda existe, está en la calculadora. Entonces, lo que dé esta función exponencial, que es el resultado de la sumatoria infinita de la serie por el número que había adelante, debe ser 1, porque estamos hablando de la suma de la función frecuencia sobre todos los valores de la variable. Tiene que estar normalizada a 1. Entonces, este número A hay que despejarlo como 1 sobre e a la lambda. Y en notación de potencias o de exponenciales, 1 sobre e a la lambda se escribe como e a la menos lambda. Este menos, adelante de un exponente, dice que es lo mismo que 1 sobre esa cosa sin el signo menos. Queda muy pequeño. Ok. Nada que tengan que saber ustedes, se los estoy contando. Pero entonces queda terminado que este valor de A lo conocemos, lo copiamos y la función de frecuencia de probabilidad tiene esta expresión. Les digo que intenten leerla. E a la menos lambda, bueno, depende de lambda, que todavía no dijimos qué es, pero es e a la menos lambda, que sale de la calculadora, lambda multiplicado por sí mismo x veces, que es una potencia, dividido x factorial. Esto, como otras veces, lo tenemos en GeoGebra, o sea, como otras veces, como vimos con la función, con la distribución binomial. Todo lo que haya que calcular está en tablas o en software, lo vamos a encontrar ahí. Entonces, tiene esta pinta la función de distribución de frecuencias, de frecuencia de probabilidad. X es la variable, anda por acá y por acá, valdrá 0, 1, 2, todo lo que uno quiera ir preguntando. Y la otra letra que aparece es lambda. O sea, esta expresión depende de un parámetro, lambda, que habrá que ver quién es. Entonces, la notación que nos trae el libro es: la variable aleatoria que se porta así es del tipo Poisson con parámetro lambda. P de Poisson y lambda porque es la única letra que hay que conocer para terminar de decir cuánto vale esto. O sea, para terminar de decir cómo es esto en función de x, que es la variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lambda? Bueno, sigamos adelante un poco a ciegas. Calculamos la esperanza, como corresponde.
la gente lo sabe hacer. Lo que sabemos nosotros es que la esperanza de esta variable hay que calcularla como la suma sobre todos los valores de la variable, de 0 a infinito en este caso, de cada valor de la variable por la función de frecuencia de probabilidad. Entonces acá hay una cuenta a sumar, que es una serie de vueltas que la gente en matemática la sabe hacer, será complicado, pero el resultado es muy bonito y sencillo. El resultado es lambda. O sea, el lambda, que estaba copiado desde el principio sin saber qué es, bueno, es la media de las observaciones de la variable aleatoria. O sea, si uno hace de verdad este experimento y va anotando, en esta hora pasaron 14 autos, en esta hora pasaron 17 autos, en esta hora pasaron 2 autos, en esta hora pasaron tantos autos. Bueno, mira muchas veces, o sea, muchas horas distintas, anota los resultados, los promedia y tiene la media aritmética o promedio de cuántas veces ocurre el suceso de interés en el lapso dado. Bueno, ese promedio sencillo de calcular cuando tenemos datos es el que sirve para poner en todos los lados que yo anoté lambda. ¿Sí? Uno arranca con un lambda que no sabe qué es, y para averiguar qué es, cuando calcula la esperanza descubre que el lambda es justo la esperanza. O sea, el lambda es el valor medio de la variable que estamos observando. Entonces, para caracterizar una distribución de Poisson necesitamos el parámetro lambda, que es el valor medio que uno espera, que uno anticipa, que uno supone o conoce de la cantidad que queremos calcular, o sea, de la cantidad de veces que sucede en un lapso de tiempo dado o de espacio dado el suceso que estamos interesados en describir. Bien, entonces con eso terminamos así como es la función de distribución de frecuencias o de frecuencia de probabilidad. Con esa también calculamos la varianza y la desviación estándar. Hacen la cuenta de varianza como corresponde, que es la suma sobre todos los valores de la variable, de la desviación de la variable respecto a la media. Ya puse lambda porque es el nombre de la media acá. Desviación cuadrática multiplicada por la función f de x, frecuencia de probabilidad. Es otra cuenta distinta, es una serie, hay que sumar hasta infinito. Los matemáticos lo saben hacer, trabajan y resulta que otra vez encontramos lambda. Son simpáticos los resultados. Hacemos unas cuentas como espantosas y terminamos calculando que la esperanza de esta variable aleatoria, discreta, infinita, numerable, con esta distribución de frecuencias, la esperanza es lambda. Y con la misma distribución de frecuencias, la varianza es lambda. O sea que la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza, como siempre, va a ser raíz cuadrada de lambda. Entonces, ¿qué necesitamos conocer o entender para trabajar con la distribución de Poisson? Primero, el tipo de variable que estamos manejando. El conteo de cantidad de veces que ocurre un cierto suceso de interés en un lapso dado. Como los ejemplos que leímos acá hace un ratito. Por ejemplo, el número de bacterias por centímetro cúbico de agua extraída de un río. Número de bacterias por volumen. Por lapso de medida. Ese número de bacterias puede tomar valores desde 0 hasta infinito, siempre naturales. Pero si nosotros tenemos varias muestras de agua, podemos observar al microscopio la cantidad de materia, de bacterias. No sé, tenemos 10, 15 muestras. Bueno, observamos 10, 15 veces y hacemos el promedio de la cantidad de bacterias. Ese promedio que conocemos experimentalmente por haber hecho algunas muestras es el valor de lambda que vamos a usar en la distribución. Lo digo de vuelta al derecho y al revés. Como lambda resulta ser la esperanza o valor esperado de lo que estamos calculando, observando, si yo tengo una idea de cuánto es el valor medio porque hice un estudio previo, ese valor medio es el que uso como lambda en el lugar que está. Entonces, una vez que tengo eso, puedo ir y hacer cuentas como la esperanza o la varianza o esperanza del valor de una función de la variable
haciendo estas cuentas no a mano, porque pueden ser largas, pero además de largas son infinitas, entonces no se puede terminar de sumar en calculadora, pero usamos los resultados de la gente que se peleó con estas cuentas. Bien, leemos un poquito más del libro entonces. Yo les salteé el comienzo, que dice, a ver, dice, empieza duro. La variable aleatoria x tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, que es un número positivo, si su función de frecuencia es esta, que es la que yo les copié hace un ratito. Se anota p de lambda, la variable es tipo Poisson con parámetro lambda. Y les dice parámetro y les dice qué es. Bueno, les da ejemplos que miramos recién. Discute en particular si se trata de un lapso de tiempo. Si uno observa durante un tiempo, es un proceso de Poisson temporal. Y trabaja un rato acá. Si uno observa en un espacio, por ejemplo, cantidad de árboles por hectárea, por ejemplo, cantidad de pulgones que infectan un cultivo por metro de surco, entonces hablamos del proceso espacial de Poisson. Las ideas son las mismas hablando en tiempo o en espacio, y les da ejemplo de cada una y les da las características de cómo tiene que ser el proceso experimental para que funcione bien, para que realmente se pueda modelar con estas expresiones matemáticas que les cuento. Hablando de proceso temporal, el proceso tiene que ser invariante a lo largo del tiempo. O sea, si yo miro durante una hora, es equivalente al primer minuto que el segundo minuto que el tercer minuto. No es que las cosas se amontonan al principio y después se separan, sino que uno espera algo parejito, que las condiciones no cambien con el tiempo. No tiene que haber memoria. Quiere decir que si el suceso ocurrió una vez, bueno, de ahí en adelante puede ocurrir o no como si nada. O sea, no influye que haya ocurrido una vez para ver si va a ocurrir de vuelta. No hay correlación, no hay memoria. Y que los sucesos sean aislados, que se puedan contar de a uno. No es que en un determinado instante pasan 2 o 3 a la vez, sino que van pasando uno ahora, otro después, separados. Si pasa eso, entonces la distribución matemática que estamos trabajando es apropiada para estos problemas. Hablando de distribución espacial, en lugar de decir invariante en el tiempo, es que sea homogéneo en el espacio. La probabilidad de que ocurra algo en una región dada es lo mismo en una región o en otra, siempre que midan lo mismo. Solo depende del tamaño de la región. Si queremos medir cantidad de fresnos por hectárea, bueno, en una hectárea, en otra hectárea, en otra hectárea, la cosa es pareja. Y no interacción o no simultaneidad es que las ocurrencias de lo que estamos observando son independientes unas de otras. Bien, entonces si pasan esas cosas, estamos en condiciones de usar las fórmulas del proceso de Poisson. Respecto de lambda, que es el valor medio de lo que vamos a observar, cuando hablamos de tiempo, está bueno decir que uno espera que la cantidad de ocurrencias de lo que está observando sea proporcional al tiempo. Por ejemplo, quiero ver la cantidad de accidentes de tránsito en cierta esquina por día. Bueno, si es un día, tendré una cantidad. Si es el doble de días, tendré el doble de accidentes. Si es el triple de días, tendré el triple de accidentes. Eso se supone. Entonces la cantidad media, el lambda, es proporcional al tiempo que usemos. Entonces se la suele escribir como algo por t, algo por tiempo. C por t. Acá es el parámetro lambda, es de la forma C por t, porque... ¿se puede marcar? De la forma C por t, porque si tenemos el doble de tiempo, es el doble de promedio observado. El triple de tiempo, el triple del promedio observado. Entonces, esta cantidad C es algo así como, bueno, se llama tasa de ocurrencia del proceso. Si pasamos t dividiendo, es la cantidad de observaciones, ocurrencias de lo que estamos observando, dividido el tiempo.
Por ejemplo, si estamos hablando de accidente de tránsito en una esquina, bueno, C es la cantidad de accidentes por día. O sea, cantidad de accidentes digo el tiempo que miremos. Así, conociendo C, que sería una cantidad estable, la tasa, podemos manejar observaciones en lapsos más largos o más cortos, que nos va a cambiar el lambda, pero no va a cambiar C porque la tasa es la cantidad de cosas que ocurren por día, por hora, por lo que sea. Entonces, tasa de ocurrencia es una forma de escribir el valor medio de la cantidad de veces que observamos nuestro suceso de interés como proporcional al tiempo. Una cantidad de veces por día multiplicado por la cantidad de días que observemos. Algo similar se puede hacer con posición o áreas. Si el tamaño de la región es A, puede ser longitud, puede ser área, puede ser volumen, entonces la cantidad de observaciones que vamos a hacer es proporcional a A. C es la tasa de ocurrencia. Por ejemplo, si queremos mirar, no sé, en surco sembrado, cantidad de pulgones en cierta distancia. Bueno, si yo tengo la tasa de ocurrencia, que es la cantidad de pulgones por metro, si multiplico por metro, la cantidad de metros que miro me va a dar lo que voy a encontrar. Si yo voy a hacer observaciones de a 5 metros, multiplicaré la cantidad de pulgones que se observan por metro por los 5 metros y tengo la cantidad de pulgones media en 5 metros. Así escrito puedo trabajar con 5 metros, con 10, con 15. Lo importante es conocer la tasa de ocurrencia. ¿Sí? Es un lenguaje para independizarse de si el lapso de observación es más grande o más chico, y incluso poder cambiarlo, variarlo y seguir trabajando. Bien, entonces, ustedes tienen ejercicios para hacer, ejemplo para entender y ejercicio, les planteé uno en nuestro campus. Siempre el enfoque es, visto un enunciado, preguntarse qué tipo de proceso es. Si es tipo binomial con sus características, usarán la fórmula de distribución, las fórmulas y resultados de distribución binomial. Si ven que la situación que les cuentan es tipo Poisson o se parece a Poisson, se fijarán bien cuáles son los parámetros y usan la fórmula o las cantidades calculadas para distribuciones de Poisson. ¿Ok? Acá no tienen que hacer ustedes las cuentas, sí tienen que reconocer en cada situación si la variable que les interesa estudiar es de los tipos conocidos. Si es de uno de los tipos conocidos, aprovechamos lo conocido. Así como están estas, hay otros tipos conocidos que podrán ver en libros, en videos. Si tenemos alguna situación que no es ni Poisson ni binomial, pero es de variable discreta, y bueno, ojearán qué otros modelos hay, a ver si alguno sirve para lo que ustedes están estudiando. Y típicamente esos modelos tienen una función de distribución de frecuencia de probabilidad, F minúscula, una F mayúscula, de función de probabilidad acumulada, y una expresión que ya está calculada para la esperanza y otra para la varianza. Entonces usan esas fórmulas. Esas fórmulas están, por ejemplo, en el software de GeoGebra. Lo muestro y ya los dejo. A ver, acá tengo GeoGebra, cálculo de estadística de probabilidades. Elegimos acá el desplegable, la distribución de Poisson. Y nos pregunta con qué valor medio vamos a trabajar. Mu se llama valor medio en este programa, que pusimos lambda en nuestras notas y en el libro que usamos. Bueno, si de algo se observan, no sé, ¿cuántos cornalitos saco con el medio mundo cada vez que lo levanto? Bueno, se observan 4 cornalitos cada vez que lo levanto. Entonces la probabilidad de encontrar 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 500 cornalitos está relacionada con esa información que yo tengo, que típicamente salen 4 en promedio. Pongo el promedio y tengo toda la lista. Son infinitos valores. GeoGebra corta en algún momento, no vamos a poner infinito, no puede, pero bueno, si uno quiere trabajar en otro rango,
les avisa. Así como está la distribución, la función de frecuencia de probabilidad, se puede trabajar con la probabilidad acumulada. No, esta no, perdón. Eso cambia el diseño nomás. Acá está la probabilidad acumulada. Y bueno, uno puede cambiar el parámetro. Si en lugar de sacar 4 cornalitos cada vez que levanto el medio mundo, saco 5.8, ¿puede ser con decimales esto? Sí, porque lo que uno pone es un promedio. ¿Sí? Si uno mira muchas veces cuántos cornalitos sacó en el medio mundo y hace el promedio, y el promedio le va a dar un número con coma típicamente. Se puede. Y bueno, y modifico eso, no sé si puse enter o si hace falta, ya modificó el dibujo. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner otro valor acá. Si en promedio uno encuentra 15 veces lo que está mirando, cuando grafica la densidad, la distribución de frecuencia de probabilidad, en 14, 15 encuentra el valor más alto. Apenas más alto que en el de al lado, o igual. ¿Sí? Entonces, el valor más probable es el promedio. Valores más chicos que el promedio tienen menor probabilidad. Valores más grandes que el promedio tienen también menor probabilidad. ¿Qué tan menor? Bueno, esta formita de curvita lo dan las fórmulas que hemos escrito. El perfil de distribución de probabilidad o de frecuencia de probabilidad está centrado en el valor medio, decae para ambos lados y tiene un ancho, una dispersión. La dispersión es el ancho, la división estándar, que bueno, es la raíz cuadrada del lambda. O sea, bueno, raíz cuadrada de 15 acá la calculó 3,87. Quiere decir que el ancho de esto se estima a partir de 15 como 3,87 unidades para cada lado. A ver, 1, 2, 3 y pico. Acá estaría diciendo, acá defino el ancho para un lado y a partir de 15, 1, 2, 3 y pico para el otro. Hay como una zona, lo puedo marcar, vamos a marcarla así con estos colores, 15, 18 y pico, bueno, me paso ahí, y del otro lado, ¿qué pasó acá? Necesito el otro botoncito, ahí. 15, 1, 2, 3 y pico, bueno, más o menos esto pintado en azul es la zona central de la distribución. Para hablar de un ancho, no es que se termina y listo, porque esto no termina, esto tiene una colita que siempre hay algo. Chiquitito y no se ve, pero hay algo. Entonces, el ancho de una distribución de probabilidades se define vía la desviación estándar. Es una cuenta que ya saben hacer, un número, pero si lo pongo alrededor de la media, me da la zona central de la distribución. Si esto es más bajito y más ancho, tengo un sigma más grande. Si esto es más picudo y angosto, tengo un sigma más chico. Recuerden que la suma de todos estos palitos da 1. Así que si son más chiquitos los de alrededor, tienen que ser más grandes los del medio. Por eso cuando esto se angosta, se vuelve más alto. Y recíprocamente, cuando se ensancha, se vuelve más bajo. Bueno, aprovecho eso para contarles características de la forma del perfil de una función de frecuencia de probabilidad. Con esto terminamos con variable aleatoria discreta. El próximo ya será variable aleatoria continua en la clase 2 de esta unidad.